Bienvenido, gracias por venir. Es una alegría por fin hablar sin Zoom y sin WhatsApp de por medio. Un programa que se llama Escrito en el Aire necesitaba un episodio sobre la payada. La payada es un arte de la repentización. Cobra sentido en tiempo presente y de cuerpo presente. Se puede fijar como literatura o como archivo de audio, pero se pierde algo esencial que es la simultaneidad entre ejecución y recepción. Por eso no es una disciplina apta para el libro, para el disco, para Spotify, y si subsiste es porque todavía está viva su transmisión oral presencial y sin intermediarios. ¿Cómo, dónde y entre quiénes circula y cuáles son esos espacios de encuentro y aprendizaje? Primero, gracias por la invitación. El Martín Fierro, que probablemente hace poquito incluso salieron 2 libros donde constatan con cierta documentación fidedigna de que puede haber existido un Martín Fierro real, en el cual José Hernández se ha inspirado para hacerlo. El propio Santos Vega, que tiene que ver con mi zona, yo soy de Dolores, con el sudeste de la provincia de Buenos Aires, supuestamente descansa en Lavalle, y antes creíamos de que había muerto porque el diablo le ganó una payada, que en realidad era una metáfora de que el progreso le venció a la tradición, que así no fue, hasta llegar a Gabino Ezeiza, que profesionalizó este arte de cuerpo y carne ya hace más de 100 años. Y referente a lo que decías, por eso aparece otra palabra que un poco la recrea el repentista cubano Alexis Díaz Pimienta, que habla de la oralitura, porque este es un arte oral que a su vez también no deja de ser por eso literario. Pero como decís vos, es un arte que nace y muere en el momento, sin que muera ni el arte ni el artista. El arte que ese artista hace en el momento sí se diluye. Por eso es tan importante, casi como lo que se hace, el contexto en el cual se lo hace, porque eso es la repentización. Y referente a los lugares específicamente en los cuales se desarrolla, ha tenido desde el tiempo de los tiempos una versatilidad muy heterogénea, desde la pulpería, donde decían que era el primer periodista que iba de pueblo en pueblo contando noticias, por eso dicen que el payador también ejerce parte de ese cuarto poder, pero de manera rimada, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero sigue manteniéndose en bodegones criollos, muy similares a lo que hace 200 años atrás fue una pulpería, pero puede tranquilamente ayornarse al contexto moderno, entre comillas, en el cual habitamos y estar en un teatro de la capital federal, en un shopping, en, no sé, en una muestra de cuadros y por supuesto, el lugar neurálgico de los payadores son los encuentros de payadores, que son en los cuales nos encontramos más cantidad y donde, por supuesto, lo que más espera la gente es el diálogo político que se produce con el protagonismo de por lo menos 2 payadores. Nosotros a veces lo que explicamos es cuando andamos solos improvisamos y cuando estamos con otro payador payamos, porque justamente la payada de contrapunto es un diálogo que en vez de hacerse en prosa se hace de forma rimada. También, por tratarse de una tradición oral, la payada, la versificación repentista en general, quedó afuera de las instituciones educativas. Pero vos sos docente y te dedicás profesionalmente a formar nuevos payadores. ¿Cómo sistematizás una disciplina ligada a la ocurrencia y la invención espontáneas? ¿Cuáles son los secretos, las técnicas y las estructuras? Bueno, eso realmente fue difícil y hasta con cierto coraje, porque quizá no era la persona más indicada, muchas personas que saben mucho más que yo, por supuesto, para hacerlo, pero bueno, mi carrera universitaria, mis viajes afuera me abrieron mucho la mente y la observación y también el tratar de copiar en el buen sentido de la palabra cosas que había en otros lugares que acá no, como por ejemplo empecé a descubrir en otros países de que muchos de los jóvenes, de los nuevos repentistas surgían de escuelas, de talleres, y acá no teníamos eso. Sabía de la existencia de quien mencioné hace un ratito, Alexis Díaz Pimienta, que un poco organizó la improvisación armando una metodología, pero claro, la metodología va variando también acorde al regionalismo de cada país, porque más allá de que en todo el mundo existen repentistas, tenemos bastantes cosas en común, pero lógicamente muchas otras que no lo son, por una cuestión lógica de geografía, de cultura, de herencia, de vocablos, etc. Así que armé esa metodología para
implementar talleres que hace más de 10 años que hacemos acá en Argentina, que tuvieron mucho éxito y surgieron muchos nuevos payadores, aunque no es una fábrica de payadores. Yo puedo lograr que cualquier persona que está acá improvise en un tiempo, improvise en décima, todo, que no significa que sea payador, que ya es una forma de vida, es una cosa mucho más contundente, que incluso dentro de los payadores la mayoría cree, o gran parte, de que con esto nacemos, que probablemente sea una respuesta acertada. En mi caso creo que esto se nace haciéndolo, y justamente yo creo de que algo viene desde la genética, que por supuesto no se puede diseñar desde la docencia, como puede ser el ingenio, como puede ser el sentido de curiosidad, de observación, pero muchas cosas se aprenden porque nadie nace sabiendo lo que es un octosilábico, lo que es una rima consonante, etc. Y después está el tercer punto, que es cómo uno desarrolla lo que nace con lo que aprende. Fue así que armé 10 pasos para llegar a la décima, que es la estrofa principal que utilizamos, y arranco, a diferencia de otros países que arrancan de la décima, yo arranco desde la palabra misma, ¿no? Desde los tipos de palabras según la acentuación, y luego sí paso por la rima, paso por la métrica, paso por diferentes cuestiones que por ahí pueden llegar a ser un obstáculo en la métrica, y recién me incorporo en los distintos formatos estróficos hasta en el 10º paso llegar a la décima y ahí sí empezar a profundizar sobre ella. José Hernández imponente, su cultura desarrolla, haciendo la Biblia criolla octosilábicamente. Fue pasado y es presente, y hasta en el futuro anida el libro que más se cuida y al libro que más me aferro. Quien no leyó el Martín Fierro perdió una lección de vida. ¿Tuviste reacciones críticas a tu trabajo de divulgación por racionalizar y compartir algo que debía permanecer inaccesible? En realidad para mí eso sería una observación equívoca, aunque probablemente minúsculamente y casi quienes llegaron a mis oídos, y por supuesto que la acepto porque es una forma también de mantener un poco la mística y la magia de un arte, es como los magos, ¿no? Pero yo pienso de que en realidad siempre hubo talleres, sin que así se los denomine o institucionalice. No sé, en una casa donde un tío le enseña al sobrino una copla o, no sé, a arreglar un cuadro o una silla, digamos, no deja de ser una especie de taller. Todos vivimos enseñando y aprendiendo, aún sin darnos cuenta de que eso es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, yo que soy de una familia de payadores, que no pasa en la mayoría de los casos, yo nací en un taller prácticamente, porque a mi casa todos los días iban músicos, artistas, payadores, poetas. Yo no sabía lo que estaban haciendo, pero cuando empecé a darme cuenta, me sirvió casi o más que un taller con pizarrón. Yo recibí el apoyo de todos, por supuesto, de la mayoría, cosa que me enorgullece, pero digo, por ahí sí he conversado con otros poetas en el mundo, repentistas, que por ahí no están muy de acuerdo. Yo soy todo lo contrario, aunque no critico esa mirada, porque yo aprendo, no sé, en Perú, por ejemplo, descubrí la décima de Pecho Quebrado, donde todos los versos pares tienen la mitad de sílabas. No alcancé a llegar al aeropuerto, que ya se la estaba contando a todo el mundo. Y aparte, si alguien me supera, si es por eso, a mí, qué mejor que un alumno supere a un maestro. Y de última, jugamos con las cartas sobre la mesa todos. Si realmente uno está seguro de lo que puede lograr con eso, no importa que le cuentes todos los secretos a otro para que trate de lograr lo mismo que vos. La variedad de formas de versificación repentista a lo largo de la historia de las lenguas es asombrosa. La tradición aédica griega y el mester de juglaría medieval son los clásicos ya consagrados por la academia, pero existe una enorme diversidad de géneros vivos con menos prensa a lo largo de toda América hispanohablante. ¿Cuáles son esos otros lenguajes? ¿Qué rasgos comunes comparten con la payada? ¿Y cuáles son las características que los diferencian? Nosotros tenemos como bandera la milonga en lo que tiene que ver con la música y la décima en lo que tiene que ver, la décima espinela, con lo que tiene que ver con la estrofa poética, pero dentro de nosotros también hay muchas variantes, tanto estróficas, cuartetas, sextillas, diferentes tipos de cuarteta, diferentes tipos de cestilla, de octavilla, etc. Y también musicales. Entre nosotros y ustedes es Gaboto y Lucho Guedes que sacarán lo mejor.
por la gente congregada. Esto es sextilla pareada y la canta un payador. Una cosa así, ¿no? Después, no sé, aires de habaneras para ser alejandrinos. Pero para no hacerlo extenso, hay muchas formas, nos quedamos con la milonga y la décima, y en lo que tiene que ver con el común denominador con los otros países es, la mayoría de los países que improvisan en español, lo hacen a través de la décima, más allá de que, por ejemplo, en Colombia es uno de los lugares donde más se practica se llama trova dobleteada, que son 2 cuartetas libres. Después tenemos en común también que la melodía que nos acompaña, como a nosotros los uruguayos y los argentinos, la milonga, es la que más representa a la tradición campesina. No sé, en Cuba es el punto guajiro, en Panamá son los torrentes, en Puerto Rico son los 6, en México es el guapango o el son. Entonces, quiere decir, y lo mismo pasa con la vestimenta. La vestimenta y la musicalidad representan al ámbito rural. Las estrofas son universales y lo que cambia, por supuesto, es justamente en cada uno de esos desarrollos. La estrofa es la misma, la música cambia porque cada uno es de su región y lo mismo en la vestimenta. Sabemos que hay payadores desde el siglo XIX, gracias a la literatura de la época, pero no existe un registro sonoro hasta entrado el siglo XX. Se dice que antes de la milonga se usó la cifra y que antes de la décima se usó la cuarteta. ¿Qué sabemos con certeza de esa primera parte de la historia del género? Buena observación, porque incluso no es que Spinell la haya creado así. Spinell es un poeta que nació en Ronda, fue músico, el que le incorporó la quinta cuerda a la guitarra. Probablemente por ser músico hay muchas formas de hacer décima, porque la décima solamente te está indicando la cantidad de líneas que tiene la medida, la estrofa, son 10 renglones. Se pueden mezclar las rimas de diferente manera, pero se universalizó la décima Spinell, incluso en géneros que no son los tradicionales. Hoy en día tenemos, no sé, rockeros, músicos de música tropical, no sé, actores de televisión internacionales, o sea, que han practicado con la décima para perfeccionar su poética y su desarrollo. Y en lo que tiene que ver con la música y con la estrofa, Gabino Ezeiza, que fue un payador afrodescendiente nacido acá en San Telmo, fue quien, cuando profesionalizó el arte, que fue entre el circo y el teatro criollo, antes el payador cantaba en el circo, bajo la luna circense se profesionalizó el arte, antes el payador improvisaba por tonos mayores, do, por ejemplo, por cuarteta, o sea, 4 renglones, más que nada cuarteta libre, rima solamente el segundo con el cuarto, y por cifra. Que ya no es un arpegio como la milonga, que uno tiene que tener determinada ductilidad, es casi un punteo, sino, digamos, un rasgueo que es hermoso, pero que nosotros tenemos una teoría, puede ser probablemente equívoca o no, que es que como esto proviene del ámbito rural, y en el ámbito rural no es mi caso, las manos del trabajador del campo son muy rústicas y por ahí puede llegar a costar incluso la textura, digamos, imponente de las manos de campo, puede llegar a ser complicado hacer puede ser desafinó la tercera hora, pero más allá de eso, lo que vale es la secuencia, que por ahí en el campo... pero ¿qué pasaba? Cuando se encontraban 2 payadores, que empezó a haber muchos de esos diálogos poéticos, era todo un suceso, que payaran, no sé, como Pablo Vázquez con Gabino, Vieites Bettinotti, el propio Juan de Nava, que de ahí sacó el Día del Payador con Gabino, ya eran diálogos, y para poder acompañar uno al unísono al otro, por más de cada uno toque su milonga, con ir a tiempo, cualquier milonga puede acompañar otra milonga, diferente por ahí a la cifra, y esa puede llegar a ser una respuesta de por qué también se pasó de la cifra a la milonga, ¿no? El octosílabo se gestó con el castellano y se asentó como un rasgo de nuestra lengua cantada, oral y popular ya en el medioevo. En cualquier parte de América hispanohablante, un pibe se pone a cantar rap y sin saberlo está improvisando sobre variantes de la cuarteta octosilábica. ¿Cuál crees que es la causa de ese destino compartido entre el español y el octosílabo? Yo pienso de que
hasta por una cuestión de oxigenación, respiramos cada 8 o cada 16 sílabas. Las ideas se dan, digamos, uno expone una idea muy probablemente poéticamente en un conjunto binario, o sea, en 2 renglones octosilábicos. No siempre es una sentencia solamente en 8 sílabas. Y después porque nuestra lengua está acostumbrada justamente, inconscientemente, una herencia cultural, a armar frases desde esa cantidad de sílabas. Ni menos ni más, no sé. Infinidad que te nacen en el momento, aunque no esté pensando en una improvisación, no sé, anda a calentar el agua o vamos a tomar un mate. Si uno se pone a sacarle la cantidad de sílabas, tienen 8. O los refranes populares, aparte de los que quedaron del Martín Fierro, está lleno de esas, incluso hasta en la prosa. Si uno empieza a desglosar, a leer un libro en prosa, muchas de las ideas están hechas en 16 o en 8 sílabas. Quiere decir que nosotros heredamos esa forma métrica casi inconscientemente y luego, por supuesto, que la práctica se mecaniza y la mecanización se naturaliza hasta llegar a un momento que hablamos en octosilábico en el español. Mira cómo fluyo, manos en el aire, ha sido un honor estar aquí con los suyos. Ya, estos los estilos de Morare, felicitaciones a todos, secreto es Sócrates, ya. Otra de tus jugadas peligrosas de apertura del género fueron los duelos entre payadores y raperos. Me interesa saber si fue una idea original tuya, si así fue, que me cuentes cómo y cuándo surgió, pero principalmente me interesa el fundamento. ¿Por qué poner en un mismo escenario la payada y el freestyle? Nosotros venimos de un ambiente muy tradicionalista, probablemente cerrado, si se lo quiere, y no deja de ser algo saludable, porque eso es como que ha protegido lo nuestro de una manera así como muy auténtica. Pero en mi caso particular y en el de muchos, creemos que la tradición no es estática, entonces se tiene que ir, para mantenerse vigente, ayornando el contexto en el cual se está viviendo. Y hoy vivimos en un contexto de tecnología, o sea, es inimaginable casi que un artista hoy en día haga el arte que haga, no tenga redes, o no tenga celular. Puede pasar, por supuesto, en la minúscula cantidad de casos. Y lo mismo no interactúe con otro tipo de arte. En el caso de los raperos, nosotros también estamos vinculados con los actores que improvisan, con los copleros, pero nos hemos unido mucho con los raperos y ya en el año 2000, hace 21 años, que nunca salió, creo, este programa de televisión, que es un programa de televisión en Canal 9, que producía el Pato Galván, me convoca para juntarme con un rapero. Yo en ese momento tenía 17 años y era como que, no, con un rapero no sabía bien hasta que me empecé a involucrar. El programa no salió nunca, pero en ese proceso, estamos hablando del año 2005, yo empecé a involucrarme con el hip hop, a ser jurado de campeonatos en la categoría improvisación freestyle. Y ahí no solamente empecé a involucrarme, sino que empecé a estudiar mucho, a ver las diferencias y las similitudes. Y me junté hace 10 años con Mustafa Yoda y ahí armamos el espectáculo Payadores versus Raperos, que anduvimos por un montón de lugares y creo que sirvió, en el buen sentido de la palabra, para que, por ejemplo, mucha gente adulta, que es la que nos sigue a nosotros, pueda empezar a escuchar música más joven o más urbana, y muchos jóvenes o niños o adolescentes que nunca hubiesen escuchado un payador, gracias a que estamos con ellos, lo hacen. Nosotros seguimos combatiendo diariamente contra el desconocimiento y hay mucha gente que desconoce esto, entonces a nadie le puede gustar lo que no conoce. La figura del payador, que mitifica la literatura gauchesca, surge de un contexto histórico particular, que es la vida de frontera, y los contrastes entre el proyecto civilizatorio liberal y las formas de vida tradicionales, y principalmente entre las lenguas ciudadanas y las hablas rurales. Pasados 200 años, alguien perfectamente integrado a la vida urbana del siglo XXI, con auto, trabajo estable, Zoom y WhatsApp, puede seguir emocionándose con ese mismo arte, sin pampa, sin caballo y sin facón. ¿Crees que el género ya es un código autosuficiente y autónomo con respecto a esos conflictos sociales que le dieron origen? ¿O que son esas mismas contiendas ideológicas las que mantienen el núcleo, aunque cambie
todo lo que las rodea? Yo primero pienso que la palabra se ha universalizado, o sea, que sin dejar de perder la esencia de donde venimos, de todos esos protagonistas, sujetos u objetos que has puesto de manifiesto, hemos incorporado muchos otros, y uno cuando sale de su frontera tiene que universalizar más la palabra, porque hay cosas específicas, temáticas específicas y temáticas universales. Y si la temática es específica, también tendría que ser internacionalizada, digamos, si uno sale de acá, porque no puede hablar de Lazo, de Facón, no sé, en otro lugar. Significa de que uno tiene que mantener la esencia acorde a su contexto y tratar de universalizar, creo yo, la palabra también adentro y afuera de su lugar, sin dejar de perder la esencia principal de esto, que más allá de los sujetos y objetos que siempre lo rodeó, no sé, como el gaucho, el caballo, el campo, etcétera, tienen que ver por ahí con darle importancia al vehículo de la palabra a través de tratar de ser voz de los que no la tienen, que siempre lo fue el payador y esperemos que lo siga haciendo, que es el compromiso social, o sea, estar siempre del lado de los desfavorecidos, de la gente humilde, de los trabajadores, y si nosotros tenemos que decir algo, probablemente al payador se le hayan cerrado muchas puertas por ese motivo en los grandes festivales. Una de las respuestas, sin lugar a duda, más allá de que hemos estado en muchos y agradecemos eso, que no nos condicionan, pero en algunos lugares sí, porque nadie sabe lo que va a improvisar un payador. Entonces puede llegar a ser un arma letal, digamos, contra alguna política de Estado, contra los propios, no sé, empresas que patrocinan el festival, etcétera, porque nosotros nunca vamos, o tratamos de nunca doblegarnos ante ningún tipo de interés y comprometernos incluso con lo que decimos y con lo que hacemos. Nosotros tenemos hasta un grupo de payadores solidarios que abastecemos comedores, o sea, no para promocionar nuestra solidaridad, sino por el hecho de que estamos haciendo lo que vivimos diciendo, entonces tratamos de que se logre esa congruencia. Entonces pasa un poco con, digamos, de mantener la esencia, de ser figura de denuncia social y de universalizar también la posibilidad de la palabra. Llegamos al final. Tenemos que dejar de hablar de improvisación y improvisar. Exactamente. Eso es bueno. Muchas gracias, Emanuel. No, por favor, gracias. Y un halago y un gusto ser tan bien preguntado y esperando ser bien respondido. Voy a imaginar que estoy durmiendo en la biblioteca, donde el arte no se ahueca, se hace eco, donde voy y he de solicitar hoy en estos espacios grandes. ¿Para qué lectura expandes? Venga a la mesa sin yerro y el libro de Martín Fierro, que lo traiga José Hernández. Cortázar me trae Rayuela, no sé Borges qué traerá, si es que está dormido acá con mi 10ª Espinela, si como con alas vuela, debe ser porque me nombra del silencio de la alfombra, de Cafruño de Larralde, venga
Ricardo Guiraldes y Abramel Segundo Sombra. Una guitarra dormida en un cuerpo de madera, esperando, vida espera, si ella sola tiene vida. Me dieron la bienvenida, escrito en el aire anoto mi último verso y acoto que entre nosotros y ustedes lo que tocó Lucho Guedes les payó Emanuel Gaboto. Lo que tocó Lucho Guedes les payó Emanuel Gaboto.